Buenas noches a todos. Pues para bien o para mal nos acercamos a la hora de la verdad, a la hora en la que sabremos qué es lo que pasa con Martín de Michelis y sabremos también quién será su sustituto en el banquillo del Mallorca, porque es evidente que la decisión final no se puede demorar ya mucho más. No es lo mismo fichar a un entrenador que fichar a un jugador. En el segundo de los casos pueden esperar, que ese será el caso, hasta el último día del plazo del mercado de fichajes, pero al entrenador hay que atarlo cuanto antes. Y en estos momentos, a día de hoy, Luis Carrión sigue siendo el mejor colocado, pero la decisión final es de este hombre, de Pablo Ortells, que se juega también su futuro en esta elección. Hoy os contaremos cuándo y de qué manera comenzaron los contactos con Luis Carrión, que vienen ya de varios días hacia atrás. Ahora mismo es el mejor colocado, pero no es el único. Hay varios nombres sobre la mesa. Y es Pablo Ortells el que tiene que tomar la decisión final. La tomó en su día con Luis García Plaza, luego con Javier Aguirre y más tarde con Yago Barrasate y con Martín de Michelis. Este será su quinto entrenador. Hasta ahora no ha tenido mal ojo, salvo en el caso de Arrasate, y este vino inducido por el caso de Aduriz. Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Será Carrión el elegido? Lo cierto es que si revisamos las redes sociales, este es un nombre que no ha caído demasiado bien entre la afición del Mallorca. La sensación de rechazo, no voy a decir que es absoluta, pero yo diría que en el porcentaje general hay más rechazo que aprobación por el fichaje de Luis Carrión. Yo no sé si eso le llega o no le llega a Pablo Ortells. Yo no sé si eso va a tener o no va a tener influencia en el resultado final, en la elección definitiva, pero lo que sí es cierto, lo que sí sé con total seguridad, es que lo vamos a saber muy pronto. Hoy lo discutimos con Álvaro Moreno, así que sentaos, relajaos, porque vamos a hablar del futuro inmediato del Mallorca, que pasa también por la noticia que nos daba hoy Álvaro, esta mañana. Martín de Michelis ya está en Alemania, ya ha dejado las playas de Mallorca, y a su peluquero mallorquín, como podéis ver ha hecho un buen trabajo. Ya se encuentra en Alemania para firmar por el Leipzig de la Bundesliga alemana. Y esto es algo que seguramente se sabrá mañana miércoles. Estamos ante un resto de semana, solo hemos consumido 2 días de esta semana, pero lo que queda de semana tiene pinta que va a ser muy, muy importante para definir la hoja de ruta de la temporada 2026-2027. Arrancamos, bienvenidos. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Estamos ya con Álvaro. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Tome? ¿Cómo estamos? En el momento de la deliberación final, ya está todo listo, ya están las diferentes candidaturas sobre la mesa, la de Carrión, otras más que seguro que hay, y ahora la decisión final, el que tiene que pulsar el botoncito verde o el botoncito rojo es Pablo Ortells, pero todo apunta a estas horas del martes, todo apunta a Luis Carrión. Sí, al menos es el gran favorito, ¿no? Mira que habíamos hecho quinielas, ¿no? De los nombres que iban sonando para el banquillo del Mallorca, ¿no? Gente que lo había hecho en segunda división, gente que tenía experiencia en ascensos, pero bueno, pues Ortells nos ha sorprendido, ¿no? Al menos con estas últimas horas, ¿no? Estos últimos días,
porque hemos sabido, Tomeu, que se produjo una reunión la semana pasada entre la agencia de representación de Luis Carrión y Pablo Ortiz, que es la misma, además, Tomeu, que representa al futbolista del Getafe, Adrián Liso, ¿no? Y de hecho, esta semana, última semana, hemos tenido alguna que otra noticia, ¿no? De que el Mallorca se interesaba por Adrián Liso, parecía que el Mallorca quería desviar la atención hacia ahí, pero lo que sabemos es que el foco de atención estaba puesto en este entrenador. El Mallorca necesita entrenador por la situación en la que está, y yo creo que, Tomeu, podemos hacer un sondeo si quieres, pero es muy difícil que el Mallorca fiche a Adrián Leso en segunda división, ¿no? Yo creo que esa aventura muy, muy complicado, muy imposible. Tendría que invertir los 15 millones de Murici y tal vez no le bastaría. Así que nada, todo va encaminado a este hombre. Ahora mismo es el gran favorito y, como dices, la pelota está en el tejado de Pablo Ortiz. Lo decíamos la semana pasada, Pablo Ortiz está en la cuerda floja. Está más discutido que nunca, más discutido que nunca. Porque además te voy a decir otra cosa, Álvaro. Parece ser, me cuentan, que no está tan claro que el Mallorca vaya a recibir 2,5 millones de euros de la cláusula de rescisión de Michelis, por un motivo muy simple. Porque si de Michelis denuncia por abusiva la cláusula, es bastante probable que un juez le dé la razón, ya que, hombre, habiendo renovado el contrato 15 días, marcharse a los 15 días y por 15 días de trabajo pedir 2,5 millones de euros de indemnización, aunque esté en el contrato, me dicen, y esto me llega del entorno de Michelis, me dicen que es bastante probable que no pague esta cantidad y que acuda a tribunales para que sea un juez el que dictamina la cantidad que tiene que pagar el Mallorca. Ya veremos. O quizás el Leipzig, para evitar problemas, le da 2,5 millones al Mallorca y ya está. Ya veremos. Pero eso es lo que me cuentan a mí. Caso Carrión. Vamos a ver. Yo todo lo que leo de los aficionados, yo creo que podríamos contar con los dedos de una mano los que aceptan o los que ven como buen fichaje la llegada de Luis Carrión. Luis Carrión no ha ascendido jamás a ningún equipo a primera división, nunca jamás. El mayor logro de Luis Carrión fue jugar el playoff con el Oviedo en la temporada en la que tuvo cedido a Leo Román y caer ante el Español. Luego abandonó el Oviedo de mala manera para irse a Las Palmas en primera división, donde no ganó ni un solo partido. Volvió al Oviedo esta temporada en sustitución de Veljko Paunovic y tampoco ganó un solo partido. Es cierto que Ortiz no tiene mal ojo para los entrenadores, pero a mí me parece, Álvaro, y por eso quiero ser prudente, aunque insisto que todos los indicios no llevan a Luis Carrión. Quiero ser prudente porque yo creo que el propio Ortiz es consciente de que está su puesto de trabajo en juego. Si se vuelve a equivocar, yo creo que Ortiz igual ni acaba la temporada, ¿eh? No, la verdad que por números, ¿no? Y sobre todo los más recientes, ¿no? Tomeu y Ruiz son los que más asustan o los que más llaman la atención, ¿no? Estas dos últimas temporadas en Primera División, 9 partidos en el Real Oviedo este último curso y 9, como decías, en Las Palmas, ¿no? Que ostenta de momento ese récord como el entrenador que todavía no ha sido capaz de ganar un solo partido en sus primeros 18 partidos dirigidos. Eso es lo más reciente que tiene. Es verdad que, bueno, pues el bagaje en primera división es muy pobre, pero echando la vista para atrás, a mí la verdad que yo entiendo que la reunión de Pablo Ortiz con su agencia y que sea del gusto, ¿no? O al menos esté entre los principales nombres de la cartera de Pablo Ortiz para este próximo curso en sustitución de Michelis. Yo creo que hay que echarse a las temporadas en las que Carrión entrenó al Cartagena, ¿no? Que fue un equipo, bueno, pues que logró asentarse, ¿no? Logró estar cerca del playoff, también, como decías, ese playoff de ascenso con el Oviedo, que al final, pues, bueno, era un equipo que venía completamente de tapado y logró, pues, estar muy cerca, ¿no? Muy, muy cerca con un equipo muy, muy joven y que al final sacó muy buenos futbolistas de esa quinta, ¿no? Si no recuerdo mal, quedando sexto clasificado en Liga. Así que ese es el bagaje en segunda división, por así decirlo,
no es malo del todo, ¿no? Es hacer un playoff con un equipo que venía de tapado como era el Real Oviedo, que estuvo, como decimos, a nada, ¿no? Porque jugó la final contra el Español y ahí perdió sus opciones, y con un Cartagena que en los 3 años en los que tuvo hizo 60 o cerca de 60 puntos. Por tanto, salvado con holgura y a poca distancia de los puestos de playoff. Así que yo me quiero agarrar, Tomeo, a que esos son los indicios, ¿no? Esos son los puntos tangibles que tiene Ortiz, los argumentos para fichar a Luis Carrión. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hombre, yo creo que evidentemente se ha ido al mercado de los entrenadores en paro. Porque Pablo Hernández, por ejemplo, tiene contrato con el Castellón, que era alguien que estaba muy bien colocado. Está por ahí también García Pimienta, que no tiene equipo, pero yo creo que claramente, va a pasar con Luis García en Las Palmas, pero yo creo que claramente ha ido al mercado de los agentes, de los entrenadores en paro. Y eso me induce a pensar, Álvaro, que quizás la situación económica en el Mallorca es incluso más delicada de lo que parecía. Pues sí, la verdad que llama poderosamente la atención, ¿no? Hoy también reflexionaba, ¿no? Tomeo sobre esta misma situación, porque la verdad que hablábamos, ¿no? De que el Mallorca va a tener ayuda por descenso, ayuda por, pues la posición que ocupó en la tabla clasificatoria, va a haber un gran rédito económico en cuanto a las ventas, ¿no? Luego habrá que ver cuándo termina llegando el dinero de las ventas, ¿no? Cuánto paga el primer año el Fenerbahce, cuánto recibe el primer año el Mallorca por Samu Costa. Pero es verdad que habrá que ver, ¿no? El perfil de entrenador parece que será este, ¿no? Me parecería algo muy descabellado, ¿no? Que el Mallorca trajese a un supernombre, por así decirlo. Es decir, parece que opta por un perfil de entrenador que tiene al menos experiencia en la categoría, que conoce la segunda división, algo completamente opuesto a lo que era Martín de Michelis. Y quiero pensar que la inversión estará sobre los futbolistas, ¿no? La inversión estará sobre el campo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tal vez trate Ortiz de equilibrar la balanza, porque está claro que lo que no puedes tener es un cuerpo técnico o un entrenador, por así decirlo, austero, ¿no? Lo que dices, entrenador en paro, y que viene de 2 años bastante negativos en lo que al fútbol y la primera división se refiere. Luego la calidad tiene que estar sobre el verde, ¿no? Tiene que ir con la camiseta roja. A mí a día de hoy tienes toda la razón. Yo espero y quiero pensar que el dinero se va a reservar para futbolistas y que por eso quizás se va por un entrenador de un perfil económico más bajo, no lo sé. Pero a día de hoy, dejando aparte el caso de Jean Virgili, que yo creo que es evidente que se va a marchar. Yo creo que está cantado que se va a ir al Betis. Cuanto antes se marche, yo creo que llegará Jean Virgili. Pero a día de hoy quiero recordar que la delantera del Mallorca actual está formada por Abdón Prats y Marc Domènech. Esta es la delantera actual del Mallorca para la temporada 26-27, con lo cual ahí hay que hacer una inversión en jugadores realmente importante. Martín de Michelis tenía elegido un delantero centro argentino. Este evidentemente creo que no va a venir, aunque el nombre ya lo tiene Pablo Ortiz, pero bueno. Con lo cual, quiero pensar que efectivamente, Álvaro, ese dinero que se ahorra en el fichaje del entrenador se va a invertir en futbolistas. Hablando de Martín de Michelis, lo contabas tú en Twitter esta mañana, este miércoles, mañana, se puede anunciar su fichaje por el Leipzig. Él, de hecho, ya está en Alemania. Sí, efectivamente, Tomeo, como venimos diciendo, bueno, pues De Michelis tiene ese acuerdo con el Leipzig, y falta que sea, por así decirlo, oficial, ¿no? Más allá de las conversaciones que ha tenido con Jürgen Klopp, pues falta que el Leipzig solucione la situación que tiene actual con su actual entrenador, con Ole Werner, con esas discrepancias que tienen dentro del club. Le reprochan al técnico que ha terminado, recordemos, en tercera posición en la tabla clasificatoria, tercer clasificado, y que va a ir lógicamente a Champions League, solo por detrás de Dortmund y de Bayern de Múnich. Bueno, pues le recriminan que no haga determinadas apuestas, gente por la que se apostó mucho, se gastó mucho dinero en el Leipzig, pues no ha sido del todo titular, no ha tenido toda la relevancia que en el club desearían. Y por eso pues optan por otro perfil de entrenador, un equipo ofensivo como son los de Martín de Michelis,
que de este modo pues vería de algún modo pues cumplido su sueño, ¿no? De venir a Europa, entrenar, bueno, más o menos a un grande, ¿no? Es decir, un equipo que va a competir en la próxima edición de la Champions League como es el Leipzig, y un capital pues enorme, ¿no? La verdad que será un equipo, si no lo es ya, todavía más potente en Europa, pero como decimos, falta que se solucione la situación de Ole Werner. Ahí ya tendrá el Leipzig vía libre para anunciar a De Michelis, toda vez que también se solucione vía diplomática, ¿no? La famosa burocracia, el papeleo Tomeu, su situación con el Mallorca, ¿no? Lo que dices, si va a haber pago íntegro de la cláusula, cómo se va a solucionar y cómo se va a resolver ese contrato, pero De Michelis ya está en tierras germanas para ser presentado, y todo apunta, Tomeu, las informaciones que nos llegan es que mañana miércoles será ese día. Pues vamos a ver, porque hoy la prensa alemana, la prensa de Leipzig en concreto, vamos a ver si tengo aquí el nombre del medio que lo decía, no lo tengo aquí, pero un medio de Leipzig, de la propia ciudad alemana, decía que él, que sería el entrenador de los Red Bull, no Red Bull, ya lo expliqué el origen del RB en el escudo, el que sería el entrenador del Leipzig sería Arne Slot, el holandés Arne Slot, es del Feyenoord y es del Liverpool, sería el entrenador de Red Bull Leipzig. Yo ya, porque claro, ahora vamos a pasar la oración a pasiva. Fijaos, si aquí en Mallorca nos parece que para dirigir al Mallorca en su proyecto de volver a Primera División, Luis Carrión es poca cosa, atendiendo a su currículum, ¿qué estarán pensando en Leipzig cuando les quitan al entrenador que han tenido esta temporada, que les ha clasificado en tercer lugar, y en su sustitución traen a alguien cuyo currículum en Europa es un descenso con el Mallorca a Segunda División? Es que tú ponte en el lugar de los aficionados del Leipzig, tienen que estar alucinando. Sí, sí, no, la verdad que la tesitura es complicada, ¿no? Es decir, el Leipzig no quiere un entrenador que le clasifique a tercero, como dices, y el Mallorca renueva a uno que le lleva a segunda división, y además teniendo, pues, lo que decimos, ¿no? El 11º límite salarial de la liga. La tesitura, en cualquier caso, es distinta. El Leipzig tenía, por así decirlo, ¿no? Un pack, ¿no? Tenía un compendio, ¿no? De objetivos deportivos, que era clasificarse lo mejor en liga, y luego, pues, parece que la situación de algunos jugadores era clave también, era determinante, querían que tuviese su peso, su relevancia en el juego. En el caso del Mallorca no ha sido exactamente así, pero la verdad que la categoría no se ha podido salvar en cualquier caso. El objetivo no se logró, el primer y más básico objetivo no se logró, así que la verdad que es muy rocambolesco, Todo pero lo lo que es. dices de Arne Slot ya sería la guinda, ¿no? Pues ya quiero pensar, Tomeo, que no ha sido el propio Klopp el que la ha llamado, ¿no? Porque ya sería el colmo. Hay que recordar que Arne Slot fue el que sustituyó a Jürgen Klopp en el Liverpool, con lo cual efectivamente sería rizar el rizo. Vamos a acabar con una despedida porque mañana se nos marcha Grecia. Mafeo, Álvaro. Pues sí, mañana se acaban las vacaciones para Pablo Maffeo, que ha estado por tierras colombianas, y nada, vuelve para España y se va directo a Grecia. Será un paso, pues como decimos, de apenas unas horas en tierras españolas, haciendo escala en Palma, donde ha estado estas últimas temporadas. Y al menos lo bueno, positivo, Tomeo, de todo esto es que se marcha Maffeo, ¿no? Se acaba el capítulo Maffeo, que yo creo que a todos nos tenía un poquito, bueno, pues saturados, ¿no? Necesitamos, bueno, pues que Maffeo se vaya, que el Mallorca no tenga Maffeo, y sobre todo que deje dinero en caja. Yo creo que es lo más positivo de toda esta operación. Y a todo esto, en cuanto se oficialice este traspaso, Tomeo, como decimos, por el Olympiacos de Grecia, un equipo comandado por José Luis Mendilibar, y que, como comentamos ya en su día, ¿no? Bueno, fue campeón en 2024 de la Europa League. Es un equipo que va a jugar la previa de la Champions League, lo cual es bastante apetecible para un futbolista. El jugador también va a haber incrementado notablemente su salario, entonces está encantado con esta situación. Así que nada, Tomeo, estamos ya ante las últimas horas
de Pablo Maffeo, que si mañana nada se tuerce, en cuanto pase revisión médica, veremos ya las primeras imágenes en las redes sociales del Olympiacos como nuevo futbolista del conjunto griego. El Panathinaikos fue en su día el primer club griego que llegó a una final de Copa de Europa que perdió ante el Ajax de Cruyff. Pero el Olympiacos es el primer club griego campeón de Europa, campeón de la Europa League. En cuanto a Maffeo, mucha suerte. Yo creo que el Maffeo en su apogeo ha sido de los mejores laterales que ha tenido el Mallorca en su historia, de los mejores, sin duda. A Maffeo le han podido otras historias que no tienen nada que ver con el fútbol y es una verdadera pena porque me parece, insisto, como futbolista de lo mejorcito, cuando está 100% centrado, de lo mejorcito que ha tenido el Mallorca. Álvaro, muchas gracias y veremos qué nos depara el miércoles y el jueves, porque aquí puede pasar cualquier cosa. Pues sí, no, habrá que estar pendiente, Tomeo. La verdad que en cuanto al Mallorca, ¿no? El silencio es bastante rotundo, no se nos informa de nada. Seguimos pendientes del Mundial, que al menos nos entretiene, Tomeo, y luego pues lo que nos llega del Mallorca, ¿no? A ver qué pasa mañana. Desde primera hora con Maffeo, a ver qué pasa a lo largo del día con De Michelis, si es oficial su fichaje por el conjunto germano. Y ya nos encomendamos al jueves, ¿no? A ver si hay fumata blanca, si hay carrión o no hay carrión. Vamos a ver. Pues veremos qué es lo que hay. Álvaro, un abrazo. Hasta mañana. Nos vemos, Tomeu. Pues así están las cosas. Luis Carrión, todo apunta a que será el entrenador del Mallorca, pero con Carrión está todo pactado, todo hablado, todo. Están acordadas las condiciones económicas, él está de acuerdo en venir, todo está pactado, pero la decisión final es de Pablo Ortells. Es el que va a pulsar el botoncito rojo o el botoncito verde, que va a levantar el pulgar hacia arriba, el pulgar hacia abajo. Él sabe que se juega su futuro en esta elección y como se equivoque, como se ha equivocado con Arrasate y evidentemente se ha equivocado con De Michelis, esto le puede costar su cargo de trabajo. Así que tiene que afinar mucho, pero mucho la decisión. En cualquier caso, lo sabremos, espero, esta misma semana. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.